Vamos a platicar con el doctor Fausto Pretelín, internacionalista y articulista de varios medios escritos y electrónicos, experto en la materia. Fausto, te saludo con mucho gusto. Decíamos, esta venganza de Vladimir Putin después de la explosión de este puente que une territorio ruso con Crimea puede provocar un giro de 180 grados, sobre todo en la reacción que tenga el gobierno de Estados Unidos y sus aliados de NATO contra el criminal de guerra, el señor y presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero también en la forma en cómo el señor Putin quiera cambiar su ritmo para invadir otras ciudades o intensificar los bombardeos, sobre todo contra la capital, que ha iniciado ya apenas hace unas horas. Adelante, Fausto. ¿Qué tal? Gusto en saludarte, Oscar Mario. Pues sí, como tú lo narras muy bien, creo que el presidente ruso está hasta cierto punto desesperado por lo que está ocurriendo. No le están saliendo las estrategias y las acciones y sobre todo los resultados, no los está obteniendo como quizás él los hubiera pensado hace 7 meses. Y sobre todo, lo más importante, creo que nunca se esperaba que estos 30 países de la OTAN y sobre todo los 27 países de la Unión Europea, pese a las reticencias de países como Hungría o la República Checa quizás, cerraran filas con un solo país, con Ucrania, y sobre todo países como Alemania transfirieran pues una gran cantidad de dinero y sobre todo de armas pesadas a Ucrania. El puente o la destrucción o no la destrucción, pero sí el debilitamiento de ese puente o el riesgo que ahora mismo conlleva el poder cruzarlo a través de tren, por ejemplo, a través de las vías del tren, pues es un duro golpe, yo diría, al corazón estratégico de esta guerra del presidente ruso Putin en contra de Ucrania, de esta invasión totalmente violatoria del derecho internacional, y arma o más bien revela el debilitamiento que tiene el presidente ruso ante esta situación, en este escenario real, y su ejército debilitado, su estrategia debilitada o quizás fracasada en estos momentos. Y eso, Oscar Mario, pues bueno, conlleva a ver a un presidente quizás un poco más peligroso, al presidente ruso, y sobre todo pues hizo sonar las alarmas la semana pasada o hace un par de semanas, cuando hubo este decreto de las 4 anexiones a su país, en donde dice que echará mano de cualquier cosa, de cualquier arma que tenga Rusia con tal de defender estos territorios. Y eso, pues, obviamente, digo que echó a andar las alarmas, sonar las alarmas por el armamento nuclear, que eso sería catastrófico. Ya lo dijo el presidente Biden el jueves pasado, que pues estamos en el momento más difícil o más riesgoso luego de 1962 con la crisis de los misiles allá en Cuba. Bueno, pero hay que hacer un recuento en esta guerra fallida, si me permites el calificativo, de la invasión rusa a Ucrania, que inicia el pasado 24 de febrero, a más de 7 meses del inicio de la invasión. Los resultados hasta el momento, como bien que señalabas, Fausto, están lejos de ser lo que esperaba Vladimir Putin. No solo no ha podido alcanzar su gran objetivo, independientemente de los misiles que ha lanzado esta mañana, de quedarse y hacerse con la capital de Kiev, sino además, en las últimas semanas, las tropas rusas han perdido el control de una gran cantidad de ciudades que habían ocupado. Las recientes y desesperadas acciones del jefe del Kremlin, todavía hoy jefe del Kremlin, y luego te digo por qué todavía hoy, como tú también insinúas, como la movilización de rusos para unirse al ejército y la organización de ilegítimos referéndums para anexar regiones ucranianas a Rusia, dan cuenta del mal momento que atraviesan las fuerzas invasoras y su comandante en jefe,
este criminal de guerra, el señor Vladimir Putin. Bueno, pues todo eso, Fausto, en este momento justifica o explica esta acción desesperada después de la explosión en este puente que une territorio ruso con Crimea, que fue anexionada ilegítimamente a través de un referéndum tramposo allá en el año 2014. Fausto, si me das 3 minutos, regreso contigo para escuchar tu reflexión como experto en el rumbo que puede tomar este conflicto y que puede tener una repercusión muy importante y delicada en todo el planeta. Bueno, le decía que en respuesta al desafiante ataque del puente de Crimea, que une territorio ruso con esta parte de lo que hoy ya es la Unión Soviética, que fue anexada o anexionada a través de una consulta popular tramposa en el año 2014, el ejército ruso, repito, desde hace algunas horas, bombardea una decena de ciudades con la estrategia de provocar destrucción en venganza por los avances de Ucrania en el frente. Estoy platicando con Fausto Pretelín, internacionalista, experto en la materia, y decíamos, Fausto, que Putin pues vuelve a reaccionar de esta forma temperamental como se le conoce, pero quizá lo más grave es que ya ha mencionado en los últimos días la probable, posible o quizá necesaria utilización de armas químicas y nucleares, lo que ha puesto en alerta al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados de la OTAN. Adelante, Fausto. Sí, Oscar Mario, mira, pues esto que tú mencionas es grave, es la última carta que tiene el presidente ruso, que se está acercando a ello, es decir, un escenario en donde no le han salido sus resultados. Creo que en donde es notable la enorme debilidad del presidente ruso es, pues yo creo que en los sistemas de información, en los sistemas de inteligencia que tiene Occidente, que tiene Estados Unidos, en donde desde diciembre del año pasado prácticamente como un GPS está diciendo lo que va a decir o lo que va a hacer el presidente ruso, lo dice el presidente de Estados Unidos, Biden, lo está advirtiendo desde hace tiempo, y por eso creo que lo que comentó la semana pasada hay que tomarlo con mucha seriedad y con no menos un mensaje de gravedad, es decir, es grave lo que mencionó, pese a que la dirección del sistema de seguridad allá en Estados Unidos dice que por el momento no ha visto a Rusia pues hacer movimientos en sus bases donde tiene el armamento nuclear, pero pues eso no dice que en el corto plazo podría hacerlo ante este escenario que no le ha salido al presidente ruso. Ha habido movimientos, Oscar Mario, de personal dentro del ejército, ha habido cambios dentro de los generales que están al frente e inclusión de algunos personajes siniestros también que han participado en Chechenia, por ejemplo. Sin embargo, en términos tecnológicos vemos que hay un escudo alrededor también, hay que decirlo, de algunas ciudades estratégicas ucranianas como puede ser Kiev, sí han logrado derribar algunos de los misiles rusos, a otros no. Lo llamas como una guerra, no sé si fallida. Lo que sí es cierto es que ha generado, pues yo diría, hasta miles de muertos, ¿no? Esta guerra. No sabemos la cifra con exactitud. O sea, sí hay muertos, sí hay desgracia. Lo que falta es estrategia por parte de Rusia y sobre todo los resultados. Creo que eso hay que subrayarlo. Vemos sí a un presidente muy alejado de Occidente, muy sancionado por parte de Occidente, pero todavía tiene armas, eso es lo más grave, ¿no? A su alcance, y eso sigue dañando a los ucranianos. Pero insisto, sí ha habido un objetivo unos resultados muy lejanos a los objetivos que él mencionó.
y no hay que descartar esto que comentaba el presidente Biden el jueves, que es el uso de armamento nuclear estratégico por parte de Rusia, y eso pues ya sí vincularía a un escenario catastrófico de un alcance pues lamentable, ¿no? Bueno, Fausto, hay que recordar que las potencias occidentales, Estados Unidos, la OTAN a la cabeza, advierten a Putin que si llega a lanzar un ataque con armas nucleares o químicas, de inmediato, sin burocracia, sin consultas, recibiría una respuesta tan fuerte que prácticamente Rusia sería destruida. Yo creo que es la primera vez que recibe una respuesta tan contundente, tan directa y tan clara. Por eso dicen en la OTAN y el propio presidente de Estados Unidos que aunque enciende la luz de esta alarma ya en rojo intenso, reconoce que no cree que el presidente ruso llegue a ese punto porque le han advertido que irían directamente contra territorio ruso por primera vez, específicamente contra Moscú. Ahora, lo importante, Fausto, es que no sabemos qué sucede en la cabeza de un psicópata. Pese a estas amenazas, ya no tiene la población civil y el ejército ucraniano. Hay que tomar en cuenta y resaltarlo porque además es una realidad. Han perdido el miedo y el ejército y la población civil en Ucrania seguirán luchando hasta lograr la retirada completa de las tropas invasoras. En cambio, dicen al interior del Kremlin, el que sí tiene miedo de morir, empezando porque no se sabe cómo se encuentra su estado de salud, es el presidente ruso y criminal de guerra, el señor Putin. Sí, aquí también hay que ver internamente, dentro del ejército, dentro de las fuerzas de seguridad en Rusia, las posibles divisiones que existan o que ya están existiendo. Es decir, pues habrá un grupo de radicales que lo que quieren es activar una bomba, un armamento nuclear. Otro grupo estará en la otra antípoda, es decir, el hecho de que reconozca que no están saliendo las cosas al presidente de Rusia y que por lo pronto es necesario cambiar de estrategia, y si no lo hace, ¿cuál sería la opción? Es decir, una destitución, un golpe militar, un golpe de Estado, o un ataque directo hacia al propio presidente ruso. Es decir, sí hay diferencias, o sí tendría que haber diferencias dentro del ejército. Es un ejército envejecido, pero al fin de cuentas con experiencia profesional, y creo que esos escenarios los tendría que contemplar. Cuando están observando que ya son 7, 8 meses desde que inicia la guerra, ellos tenían pensado que iban a fisurar la unión o la cohesión dentro de los 27 de la Unión Europea, tenían pensado que no iba a haber una transferencia enorme de dinero y sobre todo de armas pesadas por parte de países como Alemania, y lo ha venido haciendo. Es decir, Alemania está dentro de todas las rondas de sanciones, prácticamente de las 8 sanciones, rondas que han aplicado, y creo que eso es un elemento significativo que sí se traduce en una enorme frustración del presidente de Rusia. Creo que ahí sí habría que tomarlo con mucha atención, cuáles son los escenarios que se están presentando y sobre todo qué es lo que le podría ocurrir al presidente ruso desde adentro, desde Rusia, porque hay muchos rusos que están saliendo del país, que han cruzado hacia Finlandia, que han dicho no queremos participar, y sobre todo se ha demostrado que no hay comunicación real sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla, y muchos rusos pues se sienten quizás frustrados por esta situación, que se encargan o digamos que se enteran por VPNs, por satélite, porque internamente está controlada la información. Bueno, lo cierto, Fausto, lo único que ha dejado hasta el momento la guerra de Putin son muchos muertos, casos de torturas bien documentados, violaciones de soldados rusos
contra ucranianas, decenas de atrocidades contra la población civil, y por eso el presidente ruso pues ya será recordado y es estigmatizado en este momento como un Hitler, el Hitler del siglo XXI, pues porque está utilizando los métodos de este genocida austríaco. Todo es una copia de Hitler, no solo en la táctica militar, sino también en las prácticas de su propaganda, en este llamado que hace a 300,000 reservistas, que por cierto han huido más del doble hacia otros países vecinos. Pero bueno, vaya a concluir como vaya a concluir esta guerra. Esperemos que no dure tanto como algunos piensan, que se prolongue quizás hasta mediados del año entrante. Este punto de inflexión que puede provocar la reacción que está teniendo Vladimir Putin contra 10 ciudades ucranianas y principalmente contra la capital, Kiev, hace apenas unas horas. Ojalá que acelere el fin de esta invasión absurda y estúpida de un genocida y de un psicópata. Estaremos muy pendientes, Fausto, porque sea cual sea la forma como concluya esta invasión rusa a territorio ucraniano, podemos afirmar desde este momento que el señor Putin ha perdido la batalla. Sí, correctamente. Creo que la pregunta es, y lo decía el presidente Macron, ¿cómo va a terminar? Es decir, si se le va a dar o una especie como de una pista de aterrizaje. Bueno, pues regreso con Fausto Pretelín, internacionalista. Mi querido Fausto, a manera de conclusión, independientemente del desenlace, muchos expertos y también al interior de las fuerzas rusas y obviamente sus enemigos, le hace OTAN y el gobierno de Estados Unidos, consideran que es una guerra ya perdida para el presidente y criminal de guerra Vladimir Putin, con los ataques que ordena esta mañana contra 10 ciudades ucranianas, una de ellas, la más representativa, la capital, Kiev. El conflicto definitivamente escala en su intensidad y en violencia, lo cual ya mencionan algunos, por ejemplo, de la inteligencia británica, podría obligar a los miembros de la OTAN y al presidente Biden a tomar la delantera para que en una reacción violenta como las que tiene el señor Vladimir Putin, producto de su desesperación y desesperanza, pudiese pensar seriamente en utilizar algún tipo de arma nuclear o armas químicas en contra de la población ucraniana. Bueno, pues mira, sí, como conclusión te comentaba que el presidente de Francia decía si le van a poner una pista de aterrizaje al presidente ruso o no, es decir, un final negociado con él, o él de alguna manera va a ser una especie de kamikaze en donde el costo en vidas humanas sería altísimo. Esa es la gran duda que tiene la OTAN, Estados Unidos, de qué manera pueden de alguna manera pues participar sobre el campo de batalla, porque se desencadenaría, si lo hicieran en este momento, pues una guerra mayúscula. Y aquí es donde deben de analizar los escenarios, Oscar Mario, si ya ven muy debilitado al presidente ruso, o si ven fisuras en el interior del ejército ruso, o la propia población rusa ya está de alguna manera pues fatigada. Eso todavía falta saber hasta qué punto lo está. Faltan cifras, faltan estudios serios. Lo que sí es cierto es que la enorme frustración puede hacer mucho más peligroso a este presidente Vladimir Putin. Así es. Bueno, pues repetimos a manera de conclusión esta oleada de misiles que golpearon desde hace apenas unas horas, este lunes 10 de octubre, a 10 ciudades ucranianas, empezando por la capital de Kiev, pueden provocar un punto de inflexión en la estrategia que siga este criminal de guerra, el señor Putin, o los miembros de la OTAN y el presidente Joe Biden.
tendremos que estar pues muy pendientes, pero lo cierto, como decíamos, Fausto, y estás de acuerdo, me imagino, es que escala en su intensidad la guerra en esta parte del mundo, con consecuencias que están afectando a todo el planeta. Así es, a raíz de lo que ocurrió el fin de semana, el viernes, en el puente de Kiev, lógicamente el presidente ruso da muestras de que él sigue siendo ofensivo, que tiene respuesta de misiles, pero sí demuestra también al mismo tiempo que ha sido tocado, muy dañado por esta herida que tiene pues este puente que construyó en el 2018 en tan solo 2 años y une 18 kilómetros entre Rusia y Ucrania, es decir, entre Crimea y Rusia, ¿no? Así es. Bueno, está, repito, la reacción que deban tomar en las próximas horas urgentemente tanto el presidente Joe Biden como sus aliados y miembros de la OTAN, pero también no hay que perder de vista lo que platicaba contigo hace unos días, la semana pasada en este espacio, Fausto, que dentro de el ejército ruso comienza a haber pues también cierta molestia y algunos, incluso, me imagino que viste los videos el fin de semana, piensan que este puente que une a Rusia con Crimea no fue la explosión de este camión que daña a la carretera y a las vías del tren, sino producto de un ataque terrorista por personas que están en contra de las decisiones que últimamente ha tomado el presidente ruso. Sí, eso también lo dice, digamos que la oficina del presidente Zelensky. Falta pues descubrir qué fue lo que ocurrió. Lo que sí es cierto es que fue dañado y de alguna manera pues sí impacta directamente en el egocentrismo que tiene el presidente ruso, ¿no? Bueno, La inteligencia de información es clave en estos casos y creo que Estados Unidos y Occidente la tienen muy de cerca sobre lo que está ocurriendo ahí.